XX, mujeres, mujeres. ¿Qué tal? Nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarte en una emisión más de XX Mujeres. Maribel Ortega Arreola te saluda y lo hago a nombre de todo el equipo que conforma el Centro Multimedia de Cambio de Michoacán. Alex Padilla del otro lado, que está a punto de salir ahorita. Si usted escucha o tú escuchas algún sonidito es porque él justamente acaba de abandonar esta cabina y me gustaría en todo caso aprovechar este momento para hacer un alto a una reflexión que nos mueve en muchos sentidos, sobre todo porque no es nada grato seguir conociendo cifras y cuando uno rasca mayormente en este ámbito, nos damos cuenta de la enorme descomposición social que se tiene hoy por hoy y en donde finalmente las cifras colocan a nivel mundial a México como uno de los países en donde se registra un alto índice de violencia y sobre todo en los adolescentes con un rango impresionante de homicidios infantiles, Guerrero comandando esta lista, seguido de Chihuahua, que por cierto recientemente hemos sabido del deceso de un pequeño que perdió la vida en manos de 2 primos y de 3 amigos mayores que él, todo por jugar al secuestro. Y rascándole un poquito más, sin para ello me permito presentar a la licenciada en psicología y maestra en cuestiones de trabajo y comunicación o comunicación organizacional, sí. A Mercedes Castro, es un gusto tenerte por acá. Nieto. Prieto Ortega. Perdón, no sé por qué te estoy cambiando el apellido, Mercedes. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias por invitarme, Maribel. Es un gusto. Gracias. Comentamos en algún momento fuera de cabina esta situación en particular y como estas tenemos el reporte de niños que han sido violentados porque no quisieron fumar, otros niños que inclusive sufrió la agresión de corte de su pene simplemente porque caía mal, de niñas que han sido violadas porque le han dicho al chavito que no quieren andar con él, y así como estos ejemplos, muchos otros. ¿Por qué? Y desde el ángulo de tu expertise, ¿qué argumenta, qué nos hace pensar que esta descomposición que estamos hoy por hoy viviendo va en aumento? Estamos hablando de más de 18 millones de niños que en este país han sufrido algún tipo de violencia. Bueno, primeramente yo quisiera que pudiéramos reflexionar en este sentido desde un punto de vista amplio. Estos niños en principio son una responsabilidad de la familia, pero creo que la familia no es la única responsable del desarrollo emocional y psicológico de estos niños. Creo que valdría la pena abordarlo primeramente de cómo se da un desarrollo psicológico, cómo el niño tiene diversas necesidades y si el medio ambiente, la familia, quienes los cuidan, son personas capacitadas para poderlo hacer. Por otro lado, las condiciones propias de la misma familia se han modificado mucho en los últimos 50 años, 40, 50 años para acá, y las familias no son tan estables como lo eran anteriormente. Con esto no quiero decir que antes haya sido mejor y ahora no. Creo que las condiciones se han modificado y que no en todos los casos o en todas las familias hemos tenido posibilidades de que haya espacios seguros encargados de dar los cuidados y protección a los niños, por un lado. Creo que en la parte del desarrollo psicológico, estas necesidades que los propios niños tienen y lo que es la propia naturaleza de las personas, lo que es la agresión es natural, porque la agresión es parte de un mecanismo de defensa para la sobrevivencia o la supervivencia. Pero por otro lado, el que esta agresión se exprese puede ser sano.
siempre y cuando el niño vaya teniendo esos cuidados y esa protección que le permitan aprender a manejar esta agresión. La agresión generalmente es la expresión de una situación de amenaza. Cuando las personas nos sentimos amenazadas, surge la agresión, pero no toda agresión se convierte en violencia. La violencia ya es el expresar esta agresión dirigida hacia alguien con el objeto de destrucción. Entonces, aunque la agresión es natural, la violencia no forzosamente no es natural. Entonces, dentro de este proceso de desarrollo emocional y psicológico, lo que nosotros vamos aprendiendo a manejar es esta agresión y expresarla de manera adecuada en los ámbitos adecuados. Si un niño es molestado o es enojado y se siente enojado, es conveniente que exprese su ira, pero no a través de la violencia. Pero esto es algo que se aprende. Pero para eso hay límites. Claro, y esos límites son precisamente los que nos van a ir proporcionando las personas que están al cuidado de estos niños. ¿Quiénes están al cuidado de los niños? Al cuidado de los niños están en principio, pues la madre, el padre, ¿sí? O las estancias infantiles, en el mejor de los casos. Y estas personas serían las encargadas de ir dando esa contención para que el niño aprenda a manejar sus emociones. Desafortunadamente, con todos estos cambios que ha habido dentro de la familia y que obedecen a un contexto mucho más amplio que tiene que ver con la economía, con la política, con lo social, nosotros encontramos que muchas de las madres que eran las encargadas de la crianza han tenido que salir a trabajar. Y entonces el tiempo que dedican a los niños ya no es como antes una figura estable que siempre estaba dentro de la familia y que era la encargada de esta crianza. Ahora los encargados de esta crianza son otras personas, ¿sí? Por eso es tan importante el que cuando se abren estancias infantiles haya personas capacitadas para realizar esta actividad. Por otro lado, también la estabilidad de las personas que se encargan del cuidado de los niños, la estabilidad por un lado de ellas emocional, pero también el que sean figuras constantes, que no haya cambios continuos dentro de las estancias infantiles o que las nanas que cuidan a los niños no se estén cambiando continuamente, es algo importante porque podrá brindar estabilidad emocional. Pero, por ejemplo, en el caso, cada vez hoy más escuchamos y es lo que recientemente, digo, es un hecho, ahí está, y ahora ya es historia, pese a todo lo que implica. El hecho de que hoy los niños, digo, antes jugábamos a las canicas, a las escondidillas, al papá, a la mamá, al médico, ¿no? Y la diversidad de los juegos también se ha modificado. Y en esta modificación, hoy encontramos cada vez más, y no es un caso aislado el de Chihuahua, digo, en más de alguna ocasión seguramente algunos de nosotros hemos escuchado que los niños dicen, vamos a jugar a las pistolas, o vamos a jugar al secuestro, ¿no? O alguien me cayó mal y vamos a violarla, ¿no? O a violarlo. Sí. Y en este sentido, ¿qué hace que estos niños estén hoy por hoy haciendo estas declaratorias? Es porque lo ven, porque lo viven. Digo, ¿qué es lo que lo hace? No que lo justifique, sino que lo explique. Bueno, dentro de este proceso de desarrollo, el juego es muy importante, pero el juego hay una parte del juego que se denomina desde la psicología lo que es el juego de representación, el juego simbólico de representación. Es cuando el niño empieza a representar los papeles de roles sociales. Son los juegos que antes, por ejemplo, un niño podía jugar a la policía, podía jugar a los vaqueros, podía jugar a la mamá, podría jugar al papá, podría jugar a la familia. Y estos juegos lo que están haciendo es que nos permiten a nosotros como adultos estar observando cómo el niño está incorporando los roles sociales que él en un futuro va a desempeñar. Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Estos roles sociales se promueven dentro de la sociedad y se les dan valor dentro de la sociedad. El niño va a aprender los roles que sean significativos o reconocidos dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque dentro de la sociedad existen modelos. Y estos modelos son los que son más valorados, más reconocidos, y que de alguna manera los adultos les estamos dando mayor hincapié y mayor énfasis, y los niños lo pueden observar de manera muy directa. O sea, son los modelos de éxito que tienen dentro de la sociedad y que son reconocidos socialmente. Entonces son a través de estos juegos que son necesarios, que son parte de este proceso de desarrollo psicológico, que el niño incorpora los roles. Pero ¿de dónde vienen estos roles y cómo se valoran y validan estos roles? Bueno, a través, en este sentido, de los medios de comunicación, a través de las pláticas que se tienen dentro de la familia, de lo que está ocurriendo socialmente, y de quiénes son los personajes más importantes o los valores, los modelos que son dentro de esta sociedad. Podemos tener modelos que son sanos, positivos, liderazgos positivos, pero también dentro de la sociedad nosotros encontramos que hay liderazgos o modelos que no son tan positivos. Y es muy difícil encontrar a un niño que te diga, oye, vamos a jugar al político, ¿no? O vamos a jugar al presidente. Pues son muy escasos los que nosotros podemos observar que jueguen a los políticos. Quizás al presidente sí, pero a los políticos en general no. Y yo creo que en ese sentido, por ejemplo, en este momento la sociedad hace encuestas, y las profesiones menos valoradas son las de diputados, son las del político, son las de los personajes que en otro momento podían haber sido muy importantes y positivos, pero que de alguna manera la sociedad también en este momento ya no les está dando un valor, porque se ha desviado su función social. Sin embargo, que yo puedo entender en un momento dado, tratar de explicarme por qué un niño juega al secuestrador, ¿no? O al violador. ¿Pero por qué mata? Bueno, lo que pasa es que el juego del niño, el juego de representación, es muy importante a partir de los 3 a los 12, 15 años. El niño todavía está preparándose para vivir en sociedad, todavía experimenta roles. Entonces, este niño juega como sí, pero al jugar como sí, también llega un momento en que su juego se convierte tan real que el niño mismo no tiene los límites claros entre lo que es la ficción y lo que es la realidad. Y puede llegar a este tipo de situaciones. Cuando se da cuenta que matan al niño o que el niño ya está muy lastimado, es cuando optan por darle puñaladas y por matarlo, ¿no? Pero aquí hay un elemento, un ingrediente adicional. Estos niños, por ejemplo, en el caso del niño de Chihuahua, que tenía 6 años, que es agredido por 5 niños, 2 de ellos primos y 3 amigos de barrio, ¿no? Antes de matar al niño mataron a un perro callejero. Y una vez que el niño muere, colocan al perro que habían asesinado encima del cuerpo. A mí me da la impresión, sin ser psicóloga, que esto me parece una acción muy maquiavélica y muy preparada. Quizás no propiamente preparada en el sentido de la premeditación, de pensar lo vamos a matar. Me parece a mí que esto fue algo que se presentó durante el transcurso del evento, que los niños al final, al darse cuenta de lo que había ocurrido, sí buscan por ocultar lo que habían hecho. ¿Sí? Pero finalmente también uno de los niños es el que le dice a la mamá, le confiesa a la mamá lo que ha hecho. Eso quiere decir que el niño no llevaba una intención no había una premeditación como una premeditación de un adulto, ¿sí? Que un adulto tiene la intención de y llegar a las últimas consecuencias y prepara todo, no. El pensamiento de un jovencito de 15 años, aun y cuando ya se da cuenta de muchas cosas, todavía no tiene esa capacidad de poder predecir y pronosticar y poder establecer estrategias
para llevar a cabo una situación de manera tan completa como un adulto. El pensamiento de los niños todavía en ese sentido, lo que es sobre todo la proyección, lo que es el ver a distancia, el poder premeditar las cosas, medir consecuencias, no es algo que se haya dado ya, ni biológicamente todavía están maduros como para poderlo hacer. Más allá de las noticias y de los programas que cada institución educativa en este país puede implementar en el sector de la educación privada o bien de la pública, independientemente de esto, me parece que es como fundamental aterrizarlo en términos de hablar de que es un problema social. Sí. Y nos compete a ti, a todos, mí y a cualquiera de nosotros. Sí. En este sentido, cuando yo, mamá, escucho a un hijo que me está diciendo, oye, voy a jugar con mis amiguitos al secuestro, o voy a jugar a esta otra cosa, ¿no? Que ya de entrada, o sea, llama la atención. A quienes estén viviendo una situación como esta, Mercedes, ¿qué sí decir, cómo actuar de tal manera que nosotros seamos como contención, sí, darle contención, darle la contención y sobre todo el poder actuar en oportunidad, ya no en consecuencia, sino en oportunidad? Pienso que aquí hay mucho trabajo de prevención que se tiene que realizar. Y este trabajo de prevención tiene que estar establecido también en relación con políticas públicas, con políticas públicas donde los gobiernos de todos los niveles, municipal, estatal, federal, puedan abrir espacios para una convivencia sana de los jovencitos y de los niños. En este caso, la calle ya no es segura, los espacios de convivencia social que nos permitían construir lazos para crear comunidad, ya no son espacios que estén abiertos, se ha modificado mucho. Los espacios de convivencia de los jóvenes son muchas veces los centros comerciales, o ya en este momento son los centros comerciales, que implican consumo, pero no implican una convivencia cara a cara donde se pueda construir relaciones sociales más sanas y que permitan la ocupación sana de los jóvenes. Entonces yo creo que es necesario abrir esos espacios que hace 50 años, 40 años eran, por ejemplo, las casas de cultura, los centros de desarrollo comunitario, donde cada colonia tenía esos espacios para poder convivir con los niños y con los jóvenes, abrir talleres, abrir espacios para el deporte, abrir espacios para la recreación, para el tiempo libre de los niños. Perdón, como papá, como mamá, cuando yo escucho esta parte, ¿cómo lo actúo? ¿Cómo incido directamente con los chavitos? Bueno, sería ir y llevar a los niños a estos espacios de recreación, porque tampoco es todo el día la escuela, tampoco es todo el día el trabajo. Hay que generar estos espacios para una recreación que permitan la relajación y permitan el que con toda esta energía que tenemos los seres humanos podamos construir cosas positivas. Y bueno, desde el psicoanálisis nos hablan acerca de la importancia de lo que es la sublimación. Una energía que puede ser negativa o mal vista, como la agresión, puede dirigirse para construir cosas positivas. Y ahí tiene mucho que ver el arte. El arte y la presencia también de los padres, es decir, más este empoderamiento de la convivencia, no de la ausencia, sino de la presencia. De la presencia, pero también habría que ver cuando los padres no pueden porque están ocupados trabajando y que son jornadas de las 7 de la mañana a las 8 de la noche, los padres exigirles eso es imposible. Y es cerrar los ojos a una realidad que también está ocurriendo. Y en ese sentido, también lo que tendrían que hacer los gobiernos municipales es abrir estos espacios para que estos niños puedan acudir y estos jovencitos puedan acudir. Porque esto que ocurrió en Chihuahua, eran jovencitos, eran niños de 15 años los dos mayores, ¿no? Entonces, esos niños tienen tiempo libre, pero hay que generar esos espacios para que ellos puedan ocuparse, como con la música, la danza, el teatro, el canto, el deporte, talleres manuales, la convivencia social armónica.
que no se tiene, se está perdiendo cada vez más. Sí. Mercedes, yo quiero agradecer tu presencia por retroalimentarnos con esta reflexión, y finalmente, para despedirnos, quiero que me digas rápidamente lo que viene a tu mente cuando yo digo las siguientes palabras: niñez, Cuidado, gobierno, futuro, secuestro, realidad, muerte, realidad, infancia, la esperanza, violencia, muerte, mamá, preocupación, papá, apoyo. Mercedes. Esperanza. Okay, con eso no me quedo. Muchísimas gracias. Gracias. De verdad agradecemos, y esperamos que no sea la primera ni la última vez en que nos podamos encontrar y platicar de esta manera. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. A nombre de todo el equipo agradecemos, como siempre, la escucha. Gracias por la tolerancia, por no discriminar este espacio, sobre todo por los tiempos en los que de repente no nos es posible hacerlo. Así es que, a nombre de todo el equipo, Maribel Ortega Arriola te dice hasta pronto, hasta siempre. XX, mujeres, mujeres.